la diferencia entre una casa, un lugar físico y un verdadero hogar? Es la presencia de Dios. Lo que hace la diferencia, ¿verdad? En nuestras familias, no solo tener una casa, y qué bueno que tú tengas un lugar físico, alquilado, anticrético, propio, pequeño, grande, es lo de menos el lugar físico. Lo que importa es que tengamos un hogar, que la presencia de Dios esté en nuestras familias. Y hoy quiero compartir más acerca de esto, de lo que produce tener un altar familiar en nuestras familias, en nuestros hogares. Te pido que si tú estás escuchando esta serie de enseñanzas con respecto a la familia, puedas escuchar la prédica de la anterior semana, altar familiar, donde hablamos qué es lo que tiene que tener un altar familiar, cómo se edifica un altar familiar. En lo natural es verdad, los cimientos, las zapatas, las columnas, después los ladrillos, el revoque, obra bruta, obra fina, ¿no es cierto? Y la anterior semana yo hablaba y enseñaba cómo tú y yo podemos edificar un altar familiar. Hablaba de 4 cosas que tiene que haber para que refrescarte nada más lo que Dios nos hablaba la anterior semana, que un altar familiar se construye con adoración, un altar familiar se construye con oración, un altar familiar se construye, ¿verdad?, con palabra, ¿verdad? Y un altar también se construye con diversión. Estas 4 cosas son las que nosotros empleamos para edificar este altar familiar. Pero ¿qué sucede cuando ya la presencia de Dios se derrama sobre nuestra familia, se derrama en nuestras casas? Ya no la presencia de Dios, ya no el Espíritu Santo solo es para los domingos, para mí, qué sé yo, cuando vengo a congregarme, participo de las reuniones. No, ahora el Espíritu Santo está derramándose en mi casa, está derramándose en mi hogar. Empieza a suceder cosas muy tremendas. Y el día de hoy quiero hablarte de los beneficios, de lo que empieza a acontecer cuando Dios empieza a manifestarse en nuestras familias. Pastor, ¿Dios está en todos los lugares? Claro que sí. Dios está en la China, está en esta iglesia, en otra iglesia, ¿verdad? Pero ¿dónde Él se manifiesta? Lo que marca la diferencia es el lugar donde se manifiesta su presencia, donde se manifiesta el Espíritu Santo. Y cuando te hablo de que en tu familia el Espíritu Santo también se puede manifestar, ¿verdad? Te voy a hablar y te voy a enseñar de algunas cosas que empiezan a suceder en nuestras familias, empieza a suceder en nuestros hogares, cuando el Espíritu Santo empieza a manifestarse. Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículo 8. Mi hermano, yo sé que como familias muchos nos ponemos metas, objetivos. Dicen, yo quiero tener esa casa, y vamos a tener ese terreno, o vamos a lograr esto como familia. Y tenemos muchas y una variedad de metas, objetivos como familia. Pero si realmente tú pones como meta, en mi familia vamos a tener a Jesús, vamos a tener su presencia, déjame decirte que lo vas a tener todo como familia. Así que yo te animo a que pongas tu fe en esto y puedas empezar a caminar en esta palabra. Y mira lo que dice. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo empieza a manifestarse en nuestras casas, en nuestras familias? Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence? Es el Espíritu Santo. ¿Quién produce ese convencimiento en nuestro interior que nos dice, no, está mal esto, dejo de hacerlo, voy a parar, esto no lo vuelvo a hacer, dejo de ir a ese lugar, corto esta relación? ¿Quién convence? No es la mamá que sale con el quinzacharán. Y la anterior semana visitaba una familia, nos sentamos a la mesa y seguramente se les olvidó quitar el quinzacharán y de la mesa. Y Balso, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Y avergonzados, ¿no? Pastor, no, no. Porque a veces queremos hacer eso. Y ojo que la disciplina en casa está muy bien, es muy bueno, es bíblico. La vara es muy buena, pero hasta cierta edad. Pero después te has encontrado en esas situaciones en que ves en tu familia pecado, ves cosas que no están bien, que sabes que no están mal, que el hacer eso y el ir a ese lugar, practicar eso, hacer lo otro, no está bien, está mal. Y no sabes cómo corregir eso. No sabes cómo corregir, le dices, ya no sabes qué hacer, le has dicho, le has hablado de buenas, de malas, has agarrado la Biblia, se lo has leído, después le has sonado con la Biblia. ¿Qué no has hecho? Porque quieres que cambien, ¿verdad? Que no haya más pecado en tu familia. Mi hermano, lo que tú y yo necesitamos es que el Espíritu Santo se derrame en nuestros hogares. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Convence de justicia, de pecado y de juicio.
Cuando tú te comprometes en edificar el altar familiar, cuando tú eres ese anfitrión, porque tú dirás, pastor, no toda mi familia es cristiana, está bien, pero tú eres el anfitrión, tú eres el constructor, tú eres el que va a edificar. Tal vez a ti te toque en un principio edificar el altar y después en eso se añada tu familia, pero tú eres la persona encargada, ¿verdad?, de edificar un altar, y el altar es para que el Espíritu Santo se derrame. Y cuando el Espíritu Santo se derrama, empieza a convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Recuerdo un joven que discipulaba hace varios años. Me decía, mi hermano trabaja en discotecas, todos los fines de semana se la pasa en eso, es su trabajo, vive de eso. Y realmente le hace mucho daño, está muy mal, está metido en cosas. Y él era cristiano, su hermano. Y decía, ora, clama al Señor. Y él empezó con esto, a creerle a Dios. Y sabes, me impresiona ese testimonio, porque veo al Espíritu Santo convenciéndolo de formas que tú y yo ni siquiera podemos imaginar. De repente el Espíritu Santo empezó a obrar en este hogar. Y este joven, que su trabajo, su vida de los fines de semana era ir a las discotecas, dice que empezó a entrar a estos lugares y empezó a oler feo. Las primeras veces entraba y decía, algo huele feo, no han debido lavar los baños. Y después se daba cuenta que no solo era el lugar, que ya le empezaba a causar una repugnancia hasta natural de los lugares que él iba. Mira cómo el Espíritu Santo empieza a obrar y empieza a poner convencimiento de que no está bien, de que es pecado. De repente ya no vamos a tolerar en casa el ver esas películas sin contenido explícito de desnudos y cosas así, ¿verdad? Y de repente se incomoda a la familia. Los pequeños se tapan los ojos. Los jóvenes como que no quiero ver eso, cambia de eso, cambiemos de película. ¿De dónde vienen esas actitudes, ese cambio? No viene de los bibliazos que vas a dar, no viene de cuán fuerte tú hables, de cuán estricto tú seas. Viene porque el Espíritu Santo ya se está manifestando en tu hogar y Él los está convenciendo de pecado. Él los está haciendo cada vez más sensibles. Y lo que antes parecía bueno, lo que antes parecía que era normal, porque el pecado cauteriza la conciencia, ¿verdad? Y les es normal, pero viene el Espíritu Santo y quiebra esa dureza en el corazón, y pone esa sensibilidad en nosotros, y de repente ya no empezamos a tolerar el pecado. Poco a poco nuestro nivel de pureza como familia empieza a cambiar. Ya no es normal que venga el novio, que venga de la hija, ¿verdad? Y que se encierren en la casa. Ya no es normal. No, no podemos permitir la inmoralidad. Pero ya no viene por las reglas que tú pongas, ya no viene por la dureza, por lo implacable que tú seas. Ya viene porque el Espíritu Santo se está moviendo en nuestra familia. ¿Tú quieres ver esos cambios en los tuyos? ¿Tú quieres ver, verdad, que sean convencidos para arrepentimiento? Va a llegar un momento glorioso en que tal vez se van a acercar esas personas que no conocen en tu familia todavía a Jesús, y te van a decir, ¿cómo puedo recibir a Jesús? ¿Cómo puedo orar? Al principio te dirán, orámelo, apóyame, ora por mí. Y después te van a decir, yo quiero conocer a ese Jesús. ¿Quién hace esa obra en el interior de las vidas? Es el Espíritu Santo. Él cada vez va a llevarnos de un nivel a otro nivel mayor de santidad, de pureza. Y en nuestros hogares van a ser hogares realmente de personas no perfectas, pero de personas que quieren honrar a Dios en todo lo que hacen. Casas y familias santas. ¿Cuántos anhelan eso para sus familias? Ya no va a ser, ¿verdad?, el día de a la cita, el 21, que lleguen uno de los miembros de tu familia con sus equecos, sus billetes, repártame un gallo para ti, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque ya de repente el Espíritu Santo convence. Estamos metiendo demonios a la casa, estamos metiendo demonios al hogar, estamos metiendo demonios que después nos van a atormentar en las noches, que después van a, qué sé yo, afectar el sueño de los niños. Vamos a abrir puertas a la ambición, al amor al dinero, principio de todos los males. ¿Verdad? ¿De dónde viene eso? No, ya no traigas eso, por favor. Yo les contaba, no sé cuándo fue, ¿verdad? Que cuando estábamos en este proceso, recuerdo un adorno de la pastora en esos años, que no teníamos tanta revelación de Dios, pero sí teníamos al Espíritu Santo, y Él nos convence de todo pecado. Aunque no seamos muy entendidos en las cosas espirituales, el Espíritu Santo nos convence. Yo recuerdo, salí a orar. En ese entonces vivíamos en un departamento con toda mi familia,
y teníamos, le habían regalado a la pastora un adorno y era un samurái de esos guerreros japoneses con sus sables. El detalle era impecable, era hermoso y además que era carísimo ese adorno que le habían entregado a la pastora. Y yo todas las veces que salí a orar a la sala donde estaba el living, estaba ahí pues, y yo sentía que algo no estaba bien. El Espíritu Santo de alguna forma me hacía saber que ese adorno arruinaba el ambiente espiritual de mi casa. De alguna forma yo sabía, en toda mi ignorancia espiritual, en mis primeros pasos, yo teniendo al Espíritu Santo, Él me hacía saber que eso no estaba bien. Que esa era una puerta que después traía conflictos, porque ¿cómo son los guerreros? ¿Qué simboliza eso? No necesitamos investigar y averiguar para saber que un guerrero trae guerra, trae pleito, y por eso pues en tu casa hay guerras, hay pleitos, todos se enojan, todos pelean contra todos, nadie puede estar en paz, ¿verdad? Y yo de alguna forma lo percibí. Entonces, ¿qué hice? Lo agarré y lo hice desaparecer pues ese adorno. Cuando se dio cuenta la pastora, ¿dónde está mi adorno? ¿No? Casi recibo disciplina, vara. Pero bueno, le hice saber por qué lo hice, ¿no? Bueno, lo comprendió, le dolió, ¿verdad? Pero al final fue beneficio para toda la familia. Y con esto no te digo que vayas a destruir la casa, tu casa, que vayas a sacar los adornos de tus papás, de tus hijos, ¿no? Que si yo entras al cuarto y tu hijo se ha vuelto rockero y tiene sus pósteres, ¿verdad? Deja que el Espíritu Santo, ¿quieres que lo convence el Espíritu Santo? Haz el altar, hermano, haz tu tarea. Dile a la persona de tu lado, no seas vago, haz tu tarea. Edifique el altar familiar. Todos queremos ver familias gloriosas. Mira qué hermosa esa familia del diseño. ¿Quieres tener una familia así? Una familia unida, una familia que parece que hay comunión, que están leyendo la Biblia, que están orando otros. Una familia consagrada al Señor. De repente la iluminación, el lugar físico, inspira, ¿verdad? Todos queremos tener esa familia y Dios quiere darte esa familia. Pero ¿qué necesitamos? Edificar un altar familiar. Cuando edificamos un altar familiar, la presencia del Espíritu Santo se manifiesta. Y lo primero que va a empezar a suceder, va a empezar a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Yo recuerdo cuando el Espíritu Santo vino, golpeó tan fuerte en mi vida que yo estaba tan convencido de que la música que escuchaba no era buena. Yo estaba metido en rock, escuchaba de todo, desde cumbia, reggaetón, rocker. Era así unos gustos musicales súper extraños, ¿no? Pero todo lo tenía y había invertido hartísimo en mis videos, en mis DVDs. En ese entonces era época de DVDs, de Blu-rays, tenía conciertos de mis bandas favoritas. Pero fui tan convencido del Espíritu Santo que estaba mal, que todo lo agarré en un cajón y lo fui a botar al río. Una inversión de no sé cuánto en ese entonces, un Blu-ray, ¿cuánto costaba, hermano? ¿Recuerdan? Ahora es tan sencillo como pagar una suscripción, pero en ese entonces era una inversión, era un tesoro, hermano. Una discografía, incluso si era original, imagínate lo que costaba. Pero cuando el Espíritu Santo convence, ¿verdad? Hace que realmente nos arrepintamos y cambiemos de dirección. Entonces eso va a empezar a suceder cuando tu altar familiar empieza a provocar que el Espíritu Santo se manifieste en tu hogar. Cada vez tu familia va a ir de un nivel de santidad a otro nivel, de un nivel de pureza a otro nivel de pureza. Y qué hermoso que nuestros hijos crezcan en ese ambiente. Mi hermano, el mundo está plagado de tinieblas. Las escuelas, los colegios, realmente las tinieblas y los demonios están polulando. ¿Dónde va a ser un refugio para tu familia? ¿Dónde va a ser el refugio para tus hijos? La iglesia, claro que sí, pero también debería ser tu casa, tu hogar. Tus hijos deberían crecer en ese ambiente, en esa atmósfera. O está bien, ¿no? Y a veces yo veo eso que los papás celebran, ¿no? Una vez vi un video, cuán ignorancia, ¿no? Cuánta ignorancia a veces. Y dice la palabra que perecemos porque nos falta entendimiento, perecemos por ignorantes. Y veía cómo publicaba en redes sociales unos papás bien orgullosos de su pequeñita, la habían vestido de esas que bailan diablada, sí, de una china de esas, no sé cómo se llama. Todo el vestuario estaba en medio de un preste, se notaba porque en el video que grababa en medio de un preste, la música,
De fondo veías gente que estaba chayando, botando cerveza, y la niña estaba bailando toda disfrazadita, hermosa la niña, bella, y bailando en medio de todo eso, y el papá orgulloso grabándole el video y publicando que fraternidad, que no sé qué, una barbaridad. Y tú dices, en ese ambiente está creciendo esa niña, ambiente de inmoralidad, ambiente de pecado, ambiente donde pasa un montón de cosas, incluso con propósito que no viene de Dios. Le están induciendo esa niña para que cuando sea grande sea una gran bailarina, una gran china de Oruro y de no sé dónde, ¿verdad? Hasta propósitos del diablo ponemos sobre los hijos. ¿Todo por qué? Porque no cuidamos un entorno, porque no creamos un entorno de santidad, un entorno de pureza. Y eso tú y yo lo podemos crear mediante un altar familiar. Cuando el Espíritu Santo se empieza a derramar en nuestra familia, empieza a haber santidad, empezamos a caminar, empezamos ese proceso de santidad, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo se empieza a derramar en nuestras familias, empieza a suceder algo muy tremendo. Quiero que leamos Salmos 34:7. Ustedes recuerdan cuando vino los conflictos del 2019, si no me equivoco, la salida de Evo Morales y todo eso, y la tensión que había por lo menos acá en la ciudad. Yo no sé tú dónde vives, ¿verdad? Pero yo recuerdo ese entonces, yo estaba viviendo por Villa Fátima, ¿no? Y claro, se escuchaba las noticias que iban a venir, que estaban bajando de todas partes, que estaban entrando a los locales, a las casas, que estaban ocasionando destrozos, ¿no es cierto? Y en mi barrio, que eran 2 cuadras, se organizaron pues los vecinos, ¿no? Comandó el militar, nunca falta un militar, un policía de vecino, ¿no? Entonces salió todo Rambo, no es hermano, ese vecino, y organizó a todos. No están viniendo los mineros, están viniendo los cocaleros, nos van a entrar a nuestras casas, todos asustados de miedo, no tocan los timbres, bajen vecinos, salgan vecinos, salgan. ¿No? Todos de miedo, aterrorizados. No, la pastora que me llamaba, hijo, ¿cómo estás? ¿Estás solo allá? ¿Qué estás? Deberías venirte. Más asustados todavía. Pero pánico, terror había. No sé cómo has vivido tú eso. No sé cómo lo habrás pasado, pero yo recuerdo bien eso. ¿Por qué? Porque había miedo, había temor de qué es lo que iba a suceder, qué podía pasarnos. Y hoy en día escuchamos noticias, vemos tantas cosas que están aconteciendo en nuestro medio, tanto peligro, tantas cosas que suceden con los niños, y de por sí es como que en la atmósfera, en el ambiente, se respira miedo, se respira temor. Y no sabemos si ya es tarde, que dónde están, que ya vivimos una agonía, una angustia por nuestros seres queridos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay temor, hay angustia, hay miedo en el ambiente. Y sabes, el reino de los cielos se respira fe. Dile a la persona que tú la estás respirando fe. Pero el reino de las tinieblas se respira miedo, se respira temor. Y a veces nuestros hogares son plagados no del reino de Dios, del reino de las tinieblas. Todos estamos temerosos, timoratos, miedosos, pensando que todo lo peor va a pasar, angustiados, preocupados. ¿Por qué? Porque ahí no está el Espíritu Santo. Cuando tú edificas un altar familiar, el Espíritu Santo se va a derramar. ¿Y sabes qué va a suceder? Mira, Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mi hermano, no es un hablar de los cristianos de decir Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No es un hablar decir que ángeles están alrededor mío. No es un hablar, es una realidad. Cuando tú edificas un altar familiar, el Espíritu Santo se va a derramar en tu casa. ¿Y qué va a suceder? Te va a proteger. Hay seguridad, hay protección. Él acampa alrededor de nosotros y nos defiende. ¿Quieres que Él te defienda? ¿O qué vas a hacer? Nos vamos a organizar, vamos a contratar, vamos a poner cámaras en todo lugar, vamos a contratar 4 serenos que todo el día, que hasta el baño nos acompañen para que nos cuiden. Así te vas a sentir seguro, así te vas a sentir segura, así vas a sentir que los tuyos están cuidados, están guardados. No hay esfuerzo humano que pueda proveer protección total. ¿Han visto el guardaespaldas de Messi?
Se ha hecho viral ese señor, ¿no? Una bestia así, ¿no? Que da miedo, ¿no? Messi tiene que tirar un córner, ese rato se aparece su guardaespaldas, ¿no? Festeja un gol, el guardaespaldas, lo sigue a todas partes. ¿Tú te vas a sentir seguro con uno de esos, con el guardaespaldas de Messi? Ah, puede ser, pastor. Mi hermano, no se trata. Está bien ser prudente, está bien tomar recaudos, está bien hacer todo eso, es muy bueno. Dígale a la persona a tu lado, sé prudente. Pero ¿qué nos diferencia? ¿Qué diferencia en ese actuar de ser prudente y empezar a actuar, qué sé yo, por miedo, por temor? ¿Qué hay en tu corazón? Si estás lleno de angustia, lleno de temor, todo tu accionar, por más que le vayas a recoger a tus hijos, pero si en el fondo hay miedo, hay temor, hermano, eso no es prudencia. Estás actuando y las tinieblas están cubriendo tu vida, están llenando tu corazón y tu familia. Y mucho cuidado, porque también dice la palabra que lo que temes acontecerá. Que lo que temes, eso te sobrevendrá, dice la palabra. Entonces, necesitamos edificar un altar familiar. Y cuando el Espíritu Santo se derrame, mi hermano, el Espíritu Santo va a ser quien acampe alrededor de ti, alrededor de los tuyos. El Espíritu Santo va a ser aquel que defienda a los tuyos. Recuerdo un testimonio de una hermana. Vive algo fuerte esta hermana. Ella y su mamá eran la familia, ¿no? Y la abuela. Y un tiempo la hija trabajaba en el centro y bueno, retornaba tarde del trabajo y en una de esas tomó habitualmente un taxi, un radiotaxi, y para retornar a su casa. Y dice que en eso que ella estaba retornando en el taxi, notó que se estaba desviando. No, primero notó que habían echado como un Sprite en el taxi, ¿sí? Como cuando echan un ambientador, ¿no ve? Algo así. Y le llamó ya la atención eso. De repente empezó ella a sentirse como somnolienta, como cansada, y ya notó que estaba tomando otra ruta de la que debería tomar el taxi. Entonces dice, solo ese momento, no sé qué, yo creo que Dios nomás vivió lo que vivió Sansón, ¿no? El Espíritu Santo vino sobre ella, tenía su cartera, con la cartera lo había agarrado al ladrón, ¿quién sería ese malvado hombre, verdad? Y lo empezó a sonar con la cartera y a jalar, creo que lo estaba estrangulando, no sé, ni ella sabe qué fue lo que hizo. La cuestión es que al final ya no pudo conducir, paró y ella pudo abrir la puerta y escapar. Imagínate cómo Dios obrando en medio de sus hijos, ¿no? Y imagínate las cosas que hubieran pasado, imagínate las cosas que hubieran sucedido. Hermano, el mal está en todas partes. ¿Quién va a protegernos? Sino Dios, sino el Espíritu Santo. Mi hermano, cuando el Espíritu Santo se derrama en nuestras familias, Él acampa alrededor de nosotros. Y recuerda esto, nos defiende. Amén. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestras familias, ya no vivimos, ya no se respira en la familia temor. Ya no se respira en la atmósfera de nuestra casa miedo, angustia. Ya no estamos así. Sé que hay muchas cosas malas que suceden. Sé que están haciendo cosas terribles con las mujeres, con los niños. Es terrible. Pero eso no provoca, ¿verdad?, que a la interna de mi familia vivamos con miedo, vivamos con temor. Porque donde el Espíritu Santo se derrama, lo primero que Él va a derramar, porque Él es amor. ¿Y qué es lo que Él va a derramar? Va a derramar amor en nuestras casas. Mira lo que dice 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, cuando el Espíritu Santo, tú edificas tu altar familiar, el Espíritu Santo se va a manifestar, se va a derramar en tu familia. Y lo primero que Él va a manifestar es amor. Y el amor echa fuera todo temor. Y aunque estemos, hermano, aunque estés, qué sé yo, viviendo en una zona roja, aunque estés viviendo, qué sé yo, en medio de, no sé qué es lo más peligroso de nuestro medio, la ceja a la 1 de la madrugada, ¿no es cierto? Hermano, Dios está contigo.
Y la familia no va a vivir en una atmósfera de miedo, de temor, de angustia. No, vamos a vivir confiados porque Dios está con nosotros. Dios está con nuestra familia. Él acampa alrededor de nosotros y nos defiende. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres vivir en ese ambiente en tu casa, en tu familia? No sabes lo terrible que es para un hijo vivir con miedos y temores por la familia. No sabes lo terrible que yo recuerdo cuando era muy pequeño. Me preocupaba tanto, siempre he sido de los que ve por los demás y veía bastante por mi familia. Me preocupaba que no llegue mi hermana, vivía en una zona roja, ¿verdad? Me preocupaba mi mamá. Recuerdo que en ese entonces le habían robado los aretes. Para mí de niño era lo más terrible que había podido pasar en mi familia. Vivía con angustia, vivía una tortura siendo niño. Y esas cosas suceden, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo se empieza a manifestar, nos libera de eso. Vivimos confiados. Vivimos confiados. Amén. ¿Cuántos van a edificar su altar familiar? Dile a la persona a tu lado, ¿ya has empezado? ¿Ya has empezado a edificar tu altar familiar? ¿Cómo edifico mi altar familiar, pastor? Revisa la prédica de la anterior semana. Hoy te estoy enseñando qué es lo que sucede cuando edificamos nuestro altar familiar y el Espíritu Santo se derrama en nuestras casas, en nuestras familias. Mira lo que dice Isaías 53, 4, 5. Ciertamente llevó él enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben esa promesa? Que por las llagas de Jesucristo nosotros recibimos sanidad. ¿Cuántos creen que Jesús sigue haciendo milagros, sigue haciendo sanidades? Les contaba de ese testimonio de la hermana que se congrega con nosotros, que tenía un tumor, ¿verdad? Oró, recibió una palabra aquí en la iglesia. Al día siguiente estaba frente al espejo y se miró que ya no tenía el tumor. Se canceló la cirugía programada. Dios la sanó, es un milagro. ¿Crees que el cáncer Dios no lo puede sanar? ¿Crees que hay alguna enfermedad que Dios no pueda sanar, hermano? Hermano, Jesús está vivo y Él sigue haciendo milagros, sigue sanando. ¿Y por qué no vivimos esto en nuestras familias? ¿Por qué tenemos que ver en nuestras casas enfermedad? ¿Por qué toleras la enfermedad en tu casa? ¿Por qué toleramos estos cuadros de enfermedad? ¿Por qué somos tan pasivos frente a la enfermedad? ¿Acaso no creemos lo que Jesús hizo? ¿Acaso no creemos que Él está vivo? ¿Que Él sigue sanando? ¿Que Él sigue haciendo milagros? Y a veces acontece una enfermedad en la familia y lo primero, ni siquiera has ido a Jesús, ni siquiera has orado, ni siquiera has entrado en la presencia de Dios. Lo primero, ya estás buscando los medicamentos, ya has salido, ya has ido a dar 2 vueltas a las farmacias, cual si fueras doctor, ¿verdad? Ya te has traído todos tus medicamentos como si fueran grajeas. ¿No es cierto? Ya te sabes los médicos, los especialistas. Y mi hermano, no estoy en contra de la medicina, ni mucho menos. Dios ha creado eso y Dios utiliza eso. ¿Cuántas veces hemos orado por las personas y hemos orado que Dios utilice al médico, y de meses de no encontrar un diagnóstico, Dios después utilizó un especialista, utilizó la medicina y trajo sanidad y trajo también muchas cosas grandes en las personas? Amén. Pero no se trata de eso, sino se trata de a quién vamos primero cuando la enfermedad toca la puerta de nuestras casas, toca a nuestra familia, toca a alguno de los nuestros. ¿A dónde vas? ¿En quién confías? Cuando tú y yo edificamos un altar familiar y el Espíritu Santo se manifiesta, mi hermano, los milagros de sanidad están rondando tu casa. Así como la enfermedad puede venir y golpear y entrar y tocar a alguno, el Espíritu Santo puede manifestarse y hacer milagros. No necesita el Espíritu Santo de un pastor, no necesita de alguien que imponga mano, no necesita de tu líder. El Espíritu Santo puede sanar y hacer milagros en tu casa. Hemos visto en la familia milagros tan tremendos. Ustedes la conocen, a la pastora Gina. Ella vivió un milagro de parte de Dios. Ella fue sana de cáncer. Fue sana de cáncer.
Hermanos, cuando esa noticia llegó a la casa, a la familia, ¿te imaginas cómo nos pusimos todos? Un hijo peor, cuando recibe esa noticia y ve eso, se entera lo que han diagnosticado los médicos. Fue terrible, fueron meses terribles, pero fueron meses en los que más buscamos al Señor. Fueron meses en los que más nos unimos. Fueron meses en los que más buscamos a Jesús. Y Él no falla. Y uno de esos días gloriosos, Dios hizo el milagro, corroborado después por los médicos. Yo pregunto, esos milagros, ¿tú crees que está reservado solo para algunos? Eso está reservado para ti, para tu casa. El hermano Oscar ahí que lo ven es un milagro andando. No sé cuántos milagros de sanidad ya nos hemos cansado de testificar, porque son varios milagros de sanidad. Él es un milagro, en otras palabras. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo empieza a llenar nuestros hogares. ¿Quieres caminar en esa atmósfera? En esa atmósfera del cielo, en que todo es posible. Hace poco, un testimonio muy cercano, muy reciente, perdón. El pastor había hecho un mal movimiento y no sé qué pasó con sus ligamentos. No podía doblar, no podía mover uno de sus brazos. Un mal movimiento, algo pasó. Una noche, hijo, me pasó esto. Oremos, el Espíritu Santo está acá. No necesitamos el domingo venir para que el pastor ore. No porque el pastor lo tiene en su casa, no es por eso, sino porque lo tiene al Espíritu Santo. Oramos una noche, la vendamos. Qué triste ver, ¿no? Hijos, a su mamá, a su papá un poco afectados de salud. Papás, ¿cómo se sienten cuando ven a uno de sus hijos afectados de salud? Se sufre, hermanos. Así que tú y yo o no necesitamos al Espíritu Santo en nuestras casas. No necesitas un mejor seguro, no necesitas irte a Estados Unidos por sus servicios médicos. Necesitas al Espíritu Santo en tu casa. Y oramos, la vendamos, se friccionó bien. La pobre pastora estaba con su manito bien envuelta. Triste, ¿verdad? Pero oramos y el Espíritu Santo hizo un milagro. Al día siguiente la pastora me la encuentro. Mira, ya está todo bien, ya no siento nada, ya está testificando el milagro. Y ella es así para darle la gloria a Dios. Es expresiva. Y a veces nosotros no queremos ni siquiera testificar los milagros que Dios hace acá en la iglesia. Tienes que darle la gloria a Dios. Y así la pastora testificando, ya estoy completamente sana. Y así al médico, no, ¿para qué? Si ya estoy sana. Y la radiografía por si acaso, mamá, porque a veces como hijos, ¿no? Pero una radiografía, pues, mamita, no, mira, ya estoy sano, ya no me duele nada. Ya quería danzar, remolinear, aleluya, liberar. Todo quería hacer en ese momento la pastora. Milagro, milagro, día a día, momento a momento. Reuniones de familia, el Espíritu Santo se está manifestando. Ahora sí vas a edificar tu altar familiar. A ver, pregúntale a la persona, ahora sí vas a edificar tu altar familiar. Escucha la prédica de la anterior semana. El pastor no te lo va a edificar tu altar familiar. El pastor, tu líder, nadie te lo va a edificar. Tú tienes que edificar. Tú eres el obrero responsable de edificar el altar familiar. Otro beneficio cuando el Espíritu Santo se empieza a derramar en nuestros hogares. Mira lo que dice Salmos 16:11. Mira lo que produce cuando el Espíritu Santo empieza a manifestarse en nuestras familias. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. En la presencia del Espíritu Santo hay plenitud de gozo. Hermano, ¿conoces de esas familias que no hablan, gritan, verdad? Sus muestras de cariño no son abrazos, son golpes. ¿Conoces de esas familias? Yo recuerdo cuando no conocíamos al Señor, nuestra relación entre hermanos era terrible. Nos queríamos tanto que nos agarrábamos de sillazos. Así era nuestra relación. El baldor no solo lo utilizábamos, ¿verdad?, para estudiar. El mismo baldor antiguo, ¿no?, que lo recibió mi papá o mi mamá, pasó por todos los hermanos. Era pues un libro tapadura. Ese baldor no solo nos ha enseñado mucho para nuestras carreras profesionales, sino también nos ha marcado la vida, porque nos dábamos de baldorazos, hermano. Nos ha marcado el cuerpo, nos ha marcado porque éramos así. Era terrible, ¿se acuerdan, hermanos? Ay, se matan de risa el hermano Oscar, la pastora, que era terrible. Pero mi hermano, cuando el Espíritu Santo se derrama, hay plenitud de gozo. Y ahora el ambiente cambia.
O sea, ya puede haber relación buena a la interna de mi familia. Ya podemos hablar sin gritarnos. Ya podemos escucharnos. Ya podemos expresar nuestro amor. Ya no con baldor, y a veces ya son abrazos. Cambia las cosas. Y esa familia que no podía, ¿verdad?, entrar en comunión, en paz, que no podía siquiera tener una cena, una comida, pasar un día sin pelear, sin renegar. Ahora, por medio del Espíritu Santo, ya puede haber comunión en casa. No digo que seamos una familia perfecta, todavía nos chasqueamos, ¿verdad? Pero ya en el ambiente es distinto. Algo decimos mal, ya tengo que pedir perdón. Uy, he dicho algo indebido, perdóname por favor. Uy, esto ha pasado, no lo vuelvo a hacer. Uy, estoy siendo desconsiderado en esto, no, yo te ayudo. O sea, las cosas cambian, y eso es porque no es por nuestra fuerza de voluntad, no es porque tenemos que mostrar ante la gente que somos una familia perfecta. No, es porque ahora el Espíritu Santo está llenando nuestro hogar, nuestra familia. ¿Quieres esa comunión con los tuyos? Yo le agradezco a Dios. Mira, tu pastor ya está grande, ya debería estar casado, ya debería estar haciendo, pero Dios me ha concedido, y yo le digo una bendición, me ha concedido un tiempo más con mi familia. Y el tiempo que estoy pasando, que ya son meses los que me quedan en la casa de mi familia, pero cada día para mí es una bendición, porque tengo el privilegio de todavía estar cerca de mis padres, cerca de mis hermanos, cerca de mis hermanas. O sea, realmente es un privilegio el que tenemos de poder todavía tener a nuestra familia contigo. Así que, ¿cómo no poder disfrutar en Dios ese tiempo? Y cuando el Espíritu Santo se derrama, empieza a manifestarse esa plenitud de gozo que va a cambiar hasta las peores relaciones en tu casa, mi hermano. Realmente van a entrar en un tiempo de comunión en familia, en comunión a la interna de tu casa. Amén. ¿Conocen de esas familias en las que siempre están cansados? Nunca están los papás porque siempre están trabajando. De esas casas en las que lo ves a veces a tu papá en la mañana porque lo ves en el desayuno, y después lo ves, si es que lo ves en la noche, porque llega muy tarde después de trabajar. Y sabes, son personas y son familias que realmente están dándolo todo. Están trabajando, se están esforzando, están sacrificando mucho por dar lo mejor a los suyos. Pero muchas veces pensamos que lo mejor es eso, las cosas materiales, los bienes, el trabajo, ¿no? Y eso va a producir un ambiente en tu casa de siempre cansancio, siempre hay estrés, siempre hay el afán, el apuro, el estar tarde. ¿Conocen de esas familias que todo el tiempo están sobre la hora? ¿Conocen de esas familias que siempre están tarde? De esas familias que siempre están angustiadas por algo, que siempre tienen algo que les está afligiendo, algo que les está preocupando. Mi hermano, en esa familia no hay descanso. Tú puedes planear tus vacaciones, puedes irte, qué sé yo, a Cancún, puedes irte a una playa, ¿verdad? Y pasar unos días, y efectivamente unos días te vas a relajar, pero vas a volver y va a volver tu tormenta. Va a volver porque todo eso está en tu casa, está en tu ambiente. El estrés, el afán por esta vida, el afán por lograr cosas, el afán por el dinero, el afán. Y eso, mi hermano, va a empezar a deteriorar toda la relación a la interna de tu casa. ¿Cuántos necesitamos un verdadero descanso como familia? ¿Cuántos quisiéramos unos días plenos? Y no se trata, porque pensamos descanso y decimos vacaciones, decimos hoteles, pensamos en viajes. ¿Sabes cuál es el verdadero descanso? Es aquel que empieza en tu interior y después llega a afectar tu cuerpo físico. El descanso no es al revés, no es que primero mi cuerpo se relaja y después voy a estar bien, no. ¿Cuántas veces dormimos más tiempo? Igual nos despertamos igual de angustiados, igual de preocupados, igual de afanados, porque el verdadero descanso es alguien, y el verdadero descanso es el Espíritu Santo. Mira lo que dice Mateo 11:28. Y estas fueron las palabras de Jesús. Pregúntale a la persona de tu lado: ¿quieres descansar? Pero no en este servicio, no te duermas, hermano.
No te duermas. Mira lo que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Jesús estaba hablando de descanso, no estaba hablando de vacaciones, no estaba hablando de esas cosas que están bien y si las puedes hacer muy bien, pero Jesús está hablando de ese descanso que Él da y que empieza en el alma. Ese descanso que él da. Pero qué curioso que hable de descanso y dice: ustedes van a llevar mi yugo. ¿Qué es el yugo? Son dos bueyes que les ponen un yugo para seguir trabajando la tierra. O sea, qué curioso que Dios hable de: tienen que trabajar, pero vas a tener descanso. Tienes que hacer muchas cosas, tienes que ser productivo, tienes que avanzar. Deja de ser un perezoso. Tienes que ser como la hormiga, que dice el proverbio: mira la hormiga que está trabajando, que cuando es estación de cosecha, ella está trabajando, todo el tiempo está trabajando. ¿Sabes? Me traje a mi dormitorio unas grajeas, unos cereales, ¿no? Me las comí, me gusta comer con yogures y lo guardo porque tengo unos devoradores en casa, así que tengo que cuidar bien mis cereales. Pero esos cereales no fueron pasados desapercibidos por las hormigas. Y aparecí un día de esos, me despierto, querían comer mis cereales y estaba lleno de hormigas. Y estaba renegando estas hormigas, las quería eliminar. Y de rato Dios me hizo recuerdo del versículo de que está en Proverbios: mira a la hormiga, levántate, oh perezoso. Mira la hormiga que está trabajando en todo tiempo. En tiempo de siega, de cosecha, siempre está. En otras palabras, sé como una hormiga. Así que he dejado un poco de mis cereales y tengo ahí mis hormigas, ¿verdad? Que me recuerdan todos los días que tengo que ser productivo, que tengo que hacer las cosas, que tengo que avanzar, que no tengo que ser un perezoso. Dile a la persona de tu lado: sé como una hormiga. Y Dios estaba diciendo eso: trabajen, mi yugo voy a poner sobre usted, porque tenemos que trabajar y trabajar duro. Y si eres de esta iglesia, si eres servidor de esta casa, hermano, acá sí trabajamos duro. No paramos toda la semana, no paramos los fines de semana, le damos duro. Y así somos. ¿Cuántos dicen amén? Somos como hormigas. Pero en medio de eso tenemos que hallar descanso. Él es nuestro descanso. Él es aquel que da descanso a nuestras almas. Mi hermano, un simple almuerzo va a ser mejor. Un simple almuerzo con la presencia del Espíritu Santo va a ser mejor que que 10 días en Cancún. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo está en tu familia. El Espíritu Santo está ahí. No necesitas tener la casa física de tus sueños con piscina para que toda tu familia sea. Hay un cuartito a medio construir, se puede convertir el cielo para tu familia si el Espíritu Santo está en ese lugar. Mi hermano, es tan tremendo. En Él hallamos descanso. ¿Cuántas jornadas como familia le hemos pasado sirviendo duro en el día, llegando después al día siguiente, durmiendo tarde, despertando temprano? Y naturalmente uno diría, es más, muchos que conocen a la familia pastoral nos dicen: ¿ustedes cuándo descansan? Están todo el tiempo haciendo sus fines de semana, están trabajando más que en la semana. Pero en el fondo hallamos descanso. Y ese descanso viene de nuestra alma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Quieres ese verdadero descanso, hermano? Dile a la persona de tu lado: necesitas descansar. Necesitas al Espíritu Santo. Mi hermano, ¿ya te estás convenciendo que tú y yo necesitamos este altar familiar? ¿Ya te estás convenciendo? Amén, sí. Y con esta última que te voy a dar, mucha, amén, todos van a salir de aquí y empezar a edificar su altar familiar. Porque voy a hablar de la provisión, del sustento material. Quiero llevarte esta historia de las Escrituras que está en el libro de Segunda Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 17. Esta es tarea para tu casa, vas a leer todos esos versículos. Y es la historia del profeta Eliseo con una familia. Esta familia ya era ella era viuda, la mujer, y tenía hijos. Y estaba en una gran apretura económica, financiera. Y el acreedor había venido a quitárselo ya a sus hijos porque debía mucho. Entonces, afligida, esta mujer va a donde el profeta Eliseo. Y mira lo que le dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas
clamó Eliseo diciendo: mi siervo, tu siervo, mi marido ha muerto. Entonces, ¿qué nos hace saber esta historia? Que esta viuda tenía como esposo a un hombre de Dios, a un profeta, a uno que era incluso siervo del profeta Eliseo. Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija con aceite. Ahí quiero que prestes atención. Mira cómo una familia vivió tiempos de prosperidad económica cuando el esposo de la viuda estaba vivo. Y cuando ya no estaba el hombre de Dios, ¿verdad? El hombre de Dios en el Antiguo Testamento siempre va a significar la presencia del Espíritu Santo en tiempos de la gracia. Ahora, entonces esta familia de esta viuda estaba bien cuando estaba la presencia de Dios con ellos. Ahora no está, murió, se fue, el marido murió, y ahora estaba endeudada. Las mayores crisis financieras pueden venir muchas veces, uno, por prueba de Dios, porque Dios quiere probar tu corazón. Quiere ver que si tu corazón está en las cosas en el dinero, en las cosas materiales, o realmente está en Él. Pero esas son pruebas y son pasajeras. Pero cuando ya es algo crónico, tu familia siempre endeudada, tu familia siempre con qué sé yo, deudas, siempre con miseria, siempre con lo justo, siempre ahí, ¿verdad? Eso no es normal. Eso no es normal. Eso no es normal. Y en el caso de esta familia, cuando estaba la presencia de Dios representada por el esposo, todo estaba bien, había provisión, había sustento. Ahora ya no estaba. Deudas, ruina económica. ¿Qué hace? Vuelve donde el profeta Eliseo. Y cuando buscan al profeta, buscan a Dios, cuando la familia busca al Señor, hermano, ¿qué empieza a suceder? Empiezan a acontecer los milagros financieros. ¿Cuál fue el milagro que sucedió acá? ¿Qué tienes? Una vasija de aceite. Ve y préstate de todos los que puedas más vasijas, porque el aceite se va a multiplicar. Y de una vasija pasaba a la otra, y el aceite nunca se acababa, se multiplicaba. Y vasija tras vasija se llenaba. Un milagro de multiplicación. En ese entonces tener aceite era como, qué sé yo, tener mucho dinero en la actualidad. Un milagro económico. Pero ¿qué nos enseña esto? Cuando la familia rinde sus finanzas a Dios, cuando la familia edifica un altar, provoca que el Espíritu Santo esté en nuestro hogar, ¿verdad? Mi hermano, va a repercutir también en el ámbito material y económico. Las puertas se van a abrir. Los mejores trabajos van a ser ¿para quiénes? Para tus hijos. Esas puertas grandes, esos negocios, esas oportunidades, ¿para quiénes crees que van a ser? Para aquellos que están caminando con la presencia del Espíritu Santo. Cuando caminas con Él, las puertas se abren. Y las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Vienen ideas creativas, ideas de negocio. Viene inspiración del cielo. Y de repente entre tus hijos habías tenido un empresario que tiene una idea que vale 1,000,000. De repente entre otros tienes a alguien tan inteligente que Dios le va a dar la gracia de especializarse en algo, y las puertas se le van a abrir. Vas a vivir una y otra oportunidad, y vas a empezar a ver cómo Dios empieza a traer provisión. Hermano, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nuestras vidas, va a repercutir también en las cosas materiales. Esta viuda, esta familia, ¿estaba bien? Cuando estaba con Dios. Cuando no estaba con Dios, acreedores, se quieren llevar a mis hijos, se quieren llevar a los míos. Pero cuando Dios esté en nuestras casas, va a haber provisión sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros financieros. Dios sigue obrando. Y te he hablado de unos cuantos beneficios que acontecen cuando el Espíritu Santo se derrama en nuestras familias. Y todo es ¿por qué? Por edificar un altar. Gente que decide: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo voy a ser el anfitrión de la presencia del Espíritu Santo en mi familia. Aunque toda mi familia no conoce todavía al Señor, pero yo sí conozco. Yo he recibido esa bendición. Yo voy a ser el responsable de edificar este altar. Yo voy a orar.
Yo voy a adorar, yo voy a buscar al Señor. Yo voy a provocar estos espacios en los que voy a intentar reunir a mi familia. Algunas veces vendrán, otras veces no, pero yo fielmente, día y noche, voy a edificar este altar en mi casa, en mi familia. Mi hermano, el Espíritu Santo que está contigo, cuando tú edificas el altar, Él se empieza a manifestar. Te he hablado hoy de algunas cuantas cosas nada más, y son muy pocas de las cosas que recibimos cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Te he hablado de que empieza a convencernos de pecado para que nuestra familia entre en un nivel de santidad, de pureza. Empezamos a vivir en esa seguridad porque Él empieza a guardar, a protegernos. Te he hablado de que los milagros de sanidad, de salud están a la orden del día porque el médico de médicos está viviendo contigo, está en tu casa. Está en tu casa. Te he hablado de que Él empieza a restaurar la atmósfera de tu familia y entramos en un nuevo tiempo de comunión entre nosotros como familia. Te he hablado de que en Él hallamos un verdadero descanso. Te hablo de que como familias tenemos que ser productivos, pero por medio de su presencia hallamos descanso. Te he hablado de que cuando buscamos a Él, su presencia se derrama y aún nuestras finanzas empiezan a prosperar. Hermanos, realmente son tan pocas cosas de las que te he hablado, de las que el Espíritu Santo puede hacer cuando se derrama en nuestras familias. Pero uno decide. Todos quieren tener la familia perfecta. Todas las familias pueden un día reunirse, ponerse sus mejores ropas, contratar un fotógrafo y sacarse la fotografía de película, de postal, de revista. Pero eso no significa que tú tengas una familia, que tú tengas un verdadero hogar. El único que forma hogar es la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos vamos a edificar el altar? Todos queremos las bendiciones, todos queremos, ¿verdad?, la provisión, el descanso. Pero ¿dónde están los obreros? ¿Dónde están los que edifican el altar familiar? ¿Dónde están los que tienen que pelear por edificar ese altar? ¿Cuántas personas se le han levantado, incluso como dice la palabra, los de su propia casa? Se han enterado que tú eres cristiano, fucha, te hacen la batalla, te hacen la guerra, es tu oposición, ¿verdad? Pero ¿cuántos fieles va a haber que van a perseverar en edificar este altar? Que aunque hay oposición, aunque me plantan, yo pastor, yo preparo mi altar familiar, he preparado comida, he preparado muchas cosas para tener un tiempo en familia. Ni vienen, pastor, ni me plantan. Hermano, persevera, porque Dios ha hecho la promesa. Si tú le crees, tú y tu casa serán salvos y tú y tu casa le servirán al Señor. No es fácil. Yo oro por las personas. Yo oro por las personas que están luchando por sus casas, por sus familias. Yo sé la oposición que hay. Yo sé el rechazo que a veces presentan, no solo a nuestra fe, sino a veces a nosotros mismos por el nuevo estilo de vida que tenemos. Yo sé lo duro que es que te critiquen aquellas personas de las que más confías, de las que más crees, de las que más esperas apoyo. Pero por causa de Cristo te han dado la espalda. Pero yo te digo una cosa: Dios ha prometido que está contigo. Él te va a respaldar y vamos a ver a toda tu familia en Cristo, y vamos a ver a toda tu familia sirviendo al Señor. Vamos a ver matrimonios restaurados, vamos a ver hijos que van a crecer en este tipo de familias. Vamos a ver a nuestros niños, a nuestras siguientes generaciones, hermano, viviendo en familias completamente diferentes a lo que hemos visto, a lo que hemos conocido de nuestros padres y a lo que incluso nosotros mismos hemos vivido. Esa oportunidad te da Dios a ti.